Por ejemplo, la venida de Cristo era algo que ellos lo miraban en un futuro no tan cercano. Y estos profetas, hermanos, Dios decidió hablarles a través de ellos desde siempre. Por ejemplo, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿quién es el que hablaba o quién llevaba el mensaje al pueblo? ¿Se acuerdan? Era Moisés, exacto. Entonces Moisés era un profeta. Dios sabía que un día Moisés iba a morir y que tenía que continuar llevando el mensaje. Entonces el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio 18:18, levantaré un profeta igual que tú y voy a continuar hablándoles al pueblo. Antes de la época de la monarquía, vemos al profeta Samuel. En la época de los jueces vemos al profeta Samuel, y precisamente Samuel no solo era profeta, sino que también fue quien ungió a los primeros reyes de Israel, es decir, a Saúl y a David. Entonces vemos que todo ese tiempo el Señor estaba hablando a través de profetas. Amén. Ya durante el tiempo de los reyes vemos profetas como Eliseo, como Elías, y en el reino hay un momento donde se divide. Seguramente ustedes lo recuerdan, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el norte quedan 10 tribus y en el sur solamente quedan 2. Aún con el reino dividido, el Señor continuaba levantando profetas, y el Señor continuaba advirtiéndoles a estos reinos, a ambos reinos, que abandonen su pecado o que serían conquistados por otros reyes de otras naciones. Entre esos profetas tenemos a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Habacuc, y como los reyes no hicieron caso, el Señor les manda un juicio a través de reyes de naciones paganas. Por ejemplo, al reino del norte, o al reino de Israel, como también se conoce, lo conquistan los asirios, y llegan y se llevan cautivos al pueblo de Israel, y llegan a poblar la tierra de Israel con gente de otras naciones. Por eso es que vemos que allá en Juan, se acuerda que Juan aclara que samaritanos y judíos no se llevan. ¿Por qué? Porque lo repoblaron con gente que no era judía, que no eran de ahí. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque el pueblo recibió el juicio del Señor. Luego, en el reino del sur, casi unos 100 años, un poco más de 100 años después de que Asiria conquista el reino del norte, su capital era Samaria, llega Babilonia y conquista el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, o el reino de Judá. Y precisamente vuelve el Señor a enviar profetas a advertirles que si no se arrepentían iba a llegar Babilonia. Y como no se arrepintieron, llegó Babilonia, los conquistó y se los llevaron cautivos. Durante ese tiempo de cautiverio se conoce como exilio, y durante ese tiempo de cautiverio también Dios vuelve a levantar profetas. Ezequiel, Daniel, todos ellos son profetas del cautiverio. Cuando Daniel estaba revisando la escritura, él se da cuenta que se había cumplido el tiempo del cautiverio. Entonces él se arrepiente y dice: Señor, nos vamos a regresar a la tierra porque tú lo prometiste. Así que pide perdón por el pueblo, y él confiesa el pecado del pueblo. Y entonces, al poco tiempo, el rey Ciro emite un edicto para que los cautivos puedan regresar a la tierra de Judá. Y noten esto, el rey emite un edicto y dice que regresen, pero que regresen a construir el templo de Dios. Entonces él les devuelve todos los utensilios de oro que les había, y plata que les había decomisado, por decirlo de alguna manera, Nabucodonosor, y muchos regresan a la tierra. Cuando están ahí en la tierra, Ciro nombra gobernador a alguien llamado Zorobabel. Lo nombra gobernador de Judá y le encomienda que restaure el templo. Entonces ellos vienen, ofrecen holocausto a Jehová y empiezan a sentarse de nuevo en la tierra. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque es necesario para que entendamos el profeta que hoy vamos a ver. Ese profeta Ageo es un profeta que casi nadie lo lee, que de hecho cuesta encontrarlo en la Biblia porque es parte de los profetas menores. Y se llaman menores precisamente por eso, porque el contenido es bien cortito. Entonces 1 o 2 páginas y ya se acabó el profeta. No es porque estaban menores de edad, ni porque su mensaje no tuviera importancia, sino que el mensaje es bien preciso, bien corto. Entonces
Vamos a estudiar, hermanos, esto, y quería darles un poquito de contexto para que entiendan por qué el mensaje de Ageo. Porque cuando ellos están asentándose, ellos empiezan a construir el templo, pero los enemigos de Judá los llegan a intimidar. Entonces ellos detienen la obra y pasaron 16 años sin que el templo se construyera. Y ellos estaban desanimados, y el Señor tiene que intervenir y les tiene que animar a que no dejen de hacer la obra de Dios. Pero no solamente estaban desanimados y dejaron de construir, sino que al contrario se enfocaron en construir sus propias casas. Y sus casas estaban bien bonitas y el templo de Dios estaba descuidado. Entonces el Señor los llama a que abandonen esa comodidad y que se pongan a trabajar. Y lo hace a través de dos profetas. Uno es Ageo y el otro es Zacarías. Entonces, bajo ese contexto, espero que lo hayan entendido, espero que se haya comprendido, es que vamos a estudiar esta noche el libro de Ageo. Y el título del sermón es Una amonestación para ajustar mis prioridades. Una amonestación para ajustar mis prioridades. Así que yo les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro de Ageo. Vamos a leer todo el capítulo 1, porque solamente son 15 versículos. Vean que Ageo 1:1 dice: en el año segundo, del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar, hermanos. Buen Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de exaltar tu nombre, con el propósito de adorarte como un solo pueblo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, pero también queremos adorarte a través de meditar en tu palabra. Queremos que tú nos hables, que nos permitas que seamos amonestados y que ajustemos las prioridades en nuestra vida. Rogamos, Señor, que ocupes a este inútil predicador para que tu palabra sea expuesta y para que todos, Señor, seamos confrontados, para que todos seamos
llamados a examinarnos y para que todos podamos rendirnos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. A diferencia de las cartas del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento tienen un remitente, tienen un destinatario y tienen un cuerpo donde se desarrollan los temas. Pero en estos libros del Antiguo Testamento ellos no nos dicen quién lo emite, no nos dicen quiénes son los destinatarios, pero sí nos muestran algunos datos que nos ayudan a comprender mejor el texto. Por ejemplo, vemos aquí en 1.1 que dice en el año segundo del rey Darío. Y nos dice que hubo un profeta llamado Ageo que recibió un mensaje de parte de Dios. También nos da la fecha de cuando recibió ese mensaje. Y es bien importante porque dice en el año segundo del rey Darío y nos dice que fue en el mes sexto. Entonces, todos estos datos los pueden corroborar ustedes si ustedes buscan de forma secular quiénes eran eso. Eran reyes gentiles, es decir, reyes que no eran judíos y que están grabados en la historia, sus hazañas y todo eso. Entonces, vean que nos está dando datos certeros la palabra de Dios. Entonces dice que en ese tiempo Ageo recibió una palabra delante de Dios. Y fíjense que quiero hacer observación a dos cosas. Uno, nos dice que es bajo el mandato de Darío, es decir, un rey gentil. Y eso nos muestra, uno, que Israel no tenía un rey. Ya había terminado el tiempo en que Israel era gobernado por reyes. Entonces ahora estaba siendo gobernado por un rey gentil. Y esto es un tiempo que Daniel, el profeta, dice el tiempo de los gentiles. Entonces es un tiempo en donde los no judíos gobernaban a los judíos y hacían, desde que dejaron de ser gobernados por sus reyes, no han tenido rey. ¿Y quién va a venir y va a gobernar los judíos? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún estamos en el tiempo de los gentiles. Eso es algo que quería notar, una observación. Y luego vemos, hermanos, también que las profecías dadas a Daniel se cumplieron y que ahora esta gente está en su tierra de nuevo porque la palabra de Jehová se cumplió. Y eso nos muestra la fidelidad de Dios a lo que Él habla. Que Dios habla y las cosas ocurren. Por lo tanto, debemos de tener esa misma certeza de que el mensaje de Ageo es un mensaje dado por Dios. Si ustedes notan aquí en los primeros versículos, vean que a cada rato dice, dijo Jehová, y dijo Jehová, y vino palabra de Jehová a Ageo diciendo. Esa es una fórmula que le llaman fórmula profética, porque el profeta nunca quiere decir es mi palabra, nunca quiere decir es mi mensaje. El profeta solamente era un medio para traer el mensaje de Jehová. Entonces, vean que dice que la palabra fue dada al profeta Ageo, y de ese profeta tenemos muy poca información. Solamente conocemos que su nombre significa festivo. Algunos dicen de que porque nació en una fiesta, en una época de fiesta, probablemente en la fiesta de los tabernáculos o en alguna otra de las festividades. Pero noten que la palabra que Ageo trae tiene tres destinatarios. Uno es Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. El segundo es Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces vemos el gobernador, el sacerdote y el tercer destinatario. ¿Quiénes son? El resto del pueblo. Vean en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová, Zorobabel, a Josué, y luego dice que al resto del pueblo. Vean en el 2 dice, así ha hablado Jehová. ¿Notan esa repetición de que Jehová lo ha dicho, que así ha dicho Jehová? Y luego vemos en el versículo 2 que dice, ¿qué es lo que dijo Jehová? Este pueblo dice, esta expresión, este pueblo, es una expresión que no es usual. ¿Por cómo se refiere Dios a su pueblo? Como mi pueblo, mi gente. Pero aquí no le dice así, le dice este pueblo, como que dice cualquier otro pueblo. Entonces, el mensaje, hermanos, que está trayendo Ageo, Ageo, antes de continuar, vale la pena aclarar que
que Ageo contiene 4 mensajes. Ageo solamente tiene 2 capítulos y en esos 2 capítulos encontramos 4 mensajes. Este es el primero. Y este primer mensaje es una respuesta de Dios a lo que la gente pensaba. Vean que la gente decía, no ha llegado el tiempo en que tenemos que reconstruir el templo. Entonces viene Dios y les dice, ustedes están mal, porque el tiempo ya es. Entonces les voy a responder por medio de esta palabra. Noten que ahí mismo en el versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y vean en el 3, entonces, ese entonces nos dice, eso es lo que la gente piensa. A raíz de esto, como que es consecuencia de lo que ustedes dicen, yo les mando una respuesta. Yo les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y ahí es donde viene el mensaje. A raíz de este dicho del pueblo, el Señor les responde y les hace la pregunta. Vean en el versículo 4. Vean que dice, es para vosotros tiempo, esta en forma de pregunta. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Entonces, el Señor está en un diálogo con el pueblo. Ustedes dicen que el tiempo no ha llegado y yo les pregunto, no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo, pero sí para que sus casas estén bien bonitas, estén bien terminadas, bien trabajadas. Y ya vamos a ver qué es eso de estar de artesonadas. Pero la amonestación viene en el versículo 5. Noten, así ha dicho Jehová de los ejércitos una vez más, meditad bien sobre vuestros caminos, es decir, mediten bien sobre su comportamiento, sobre su conducta. Y no solo lo dice en el 5, sino que también, vean en el versículo 7, lo vuelve a repetir. ¿Y qué vuelve a decir? Meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, notan que el Señor, bueno, y si lo vemos más adelante, hermanos, hay en un tercer mensaje, vean en el versículo, bueno, capítulo 2, donde Ageo, versículo 15, hoy dice, meditad bien. Y hoy en el versículo 18, meditad en vuestros corazones. Entonces vean que el decir no es el tiempo era simplemente una excusa. Y el Señor los invita a que vayan y se examinen su andar y también su corazón. En la lectura, hermanos, nosotros podemos intuir que ellos decían que no habían, que no continuaban la construcción y daban varias razones. Uno es porque los enemigos se han opuesto. Entonces, no nos dejaron. Se pusieron cómodos, dijeron, de todas maneras el enemigo vino, nos amenazó, ya no vamos a seguir. Otro es que están diciendo, estamos en tiempo de escasez. ¿Se acuerdan que ahí leímos que decía que no había lluvia, que no había, sino que estaba todo árido, que no había frutos? Pero ellos también podían decir, es que como no estamos en un tiempo donde tengamos plata para el templo, no lo construyamos. Y otro es el que estaban diciendo, estamos esperando que Dios arregle lo que prometió. Vean por favor Jeremías 30, versículo 3. Dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver. Noten, Jehová dice que lo va a hacer. Haré volver a quienes, a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres. Entonces ellos dicen, el Señor ya cumplió esta parte. Ahora vean por favor Jeremías 30, 18. Así ha dicho Jehová, aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma.
Entonces ellos dicen, el Señor nos ha prometido que nos va a restaurar y nos va a traer todo, nos va a bendecir. Entonces ellos decían, pero todavía no ha llegado ese tiempo. Ya comenzó, pero Dios no nos ha bendecido todavía. Así que dejemos el templo como estaba. Y vean, hoy regresemos a Ageo. Ageo 1:6. Vean cuál era la condición del pueblo. Le dicen, sembráis mucho y recogéis poco. Recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestir y no os calentáis. Desde el 6 al 11 ellos vienen y están diciendo, estamos mal, la situación es mala. Entonces, Dios les explica la razón de la escasez. Dios les explica por qué están pasando por estas necesidades. Y es porque no están construyendo el templo. Es porque ustedes no me están obedeciendo. Dios ya les había librado de la cautividad, ya los había traído a Jerusalén de nuevo. Pero ¿con qué propósito los había traído? Con el de que reconstruyeran el templo. Y ellos se habían acomodado, ellos habían dicho, no es el tiempo, ya estamos tranquilos. Y no solamente eso, sino que se habían dedicado a otras cosas. Entonces, no era cierto que estaban tan mal, en el sentido de, como ellos lo decían, como estamos mal, no vamos a hacer nada, pero para hacer sus cosas sí estaban bien. Entonces el Señor les recrimina esto. Vean, hermanos, por favor, Esdras 1, del 1 al 4. Dice Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, otro rey gentil, y noten, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Noten las palabras de Ciro, hermanos. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. A Ciro se lo mandó y viene Ciro y dice, ¿cómo vamos a hacerlo? Vean hoy lo que dice en el versículo, en el 2 dice, en casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Y qué es lo que les mandó? No solamente Dios, sino que también el rey. ¿Qué le mandó? Que edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres del lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Noten que cada vez que se refiere a la casa de Dios, dice dónde está. Y entonces, Dios los había mandado ahí con un propósito, que reconstruyeran el templo. Y el pueblo se estaba resistiendo a construir el templo. ¿Por qué el templo es tan importante? Bueno, porque el templo representa la comunión de Dios con su pueblo. Al decir ellos, yo no quiero reconstruir el templo, indirectamente están diciendo, no quiero tener comunión con Dios. Para que entendamos esto de que el templo representa la comunión con Dios, con el pueblo de Israel me refiero, ¿verdad? Hoy, gracias al Señor, no necesitamos un templo para tener comunión con Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y Él nos ayuda incluso en nuestras oraciones con gemidos indecibles. Pero en el pasado, el templo representaba la comunión de Dios con el pueblo. Y vayan conmigo, por favor, a Primera de Reyes 6, 11 y 13. Primera de Reyes 6, 11 y 13. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, es decir, el templo,
si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella, en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Noten, el templo tenía un gran significado, porque decía, ahí habita la presencia de Dios, y ahí es donde yo estoy con los hijos de Israel, ahí es donde yo no los voy a dejar. Entonces, ese era el significado. Ahora vamos a 1 Reyes 8, versículo 27 al 30. 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, no tenemos, con todo, es decir, aunque la casa no es suficiente para la grandeza de Dios, aún así el Señor va a habitar ahí. Entonces, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus hijos abiertos tus ojos, ¿verdad? Ya le cambié. Tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren, en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces vean la importancia para el pueblo de Israel del templo. Es el lugar donde se oían las oraciones. Entonces, hay una parte allá en Ezequiel 10, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero que dice que la gloria abandona el templo. Ahí se describe que la gloria de Dios abandona el templo. Y entonces, hermanos, si el templo era el lugar donde estaba la comunión y la gloria había abandonado el lugar, ¿qué significaba para el pueblo? Que Dios no estaba con ellos. Y aún así, ellos no querían reconstruir. ¿Qué estaban diciéndole? No queremos tener comunión, estamos bien como estamos bien actuando como hacemos. Así que al no reconstruir el templo, le estaban diciendo que no querían tener comunión con Dios, estaban desobedeciendo a Dios, estaban yendo en contra del propósito del Señor y estaban privándose de la comunión con el Señor. Y por eso es que vean que el Señor no les dice mi pueblo, por eso les dice este pueblo, porque no había una comunión con Dios, de ellos con Dios. Pero Dios está intercediendo, Dios está interviniendo para que esa comunión sea restablecida. Ahora, no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, hermanos, pero en Levítico 26, del 2 al 4, hay una referencia a que en el santuario debe de haber una reverencia, y ellos no tenían un santuario, por lo tanto no había una reverencia para con el Señor. Ellos estaban rechazando a Dios al no reconstruir el templo, y por eso es que estaban en escasez. Ahora, esto, hermanos, de que ellos tenían escasez, es exclusivo para el pueblo de Israel, porque ellos estaban bajo un antiguo pacto. ¿Cuál era el pacto de ellos? El pacto mosaico. Y Dios les había dicho, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Eso ustedes lo pueden ver en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, si mi mente no me falla, donde hay consecuencias de obedecer y desobedecer. ¿Y cuáles estaban recibiendo ellos? Las de la desobediencia. Ahora, nosotros, hermanos, no somos el pueblo de Israel. Entonces no les puedo venir y yo decir, ya ve que le está yendo mal por desobediente. No, porque eso es exclusivo del pueblo de Israel. Entonces, pero lo que sí puede ocurrir con nosotros es que Dios no es nuestra prioridad. Es que Dios ha venido a hacer simplemente otra actividad más. Y entonces venimos a los cultos cuando queremos, oramos cuando queremos, leemos la Biblia cuando queremos. Dios no es prioridad de nuestra vida.
y yo no los conozco a ustedes, no sé si eso está pasando, pero no significa que no estamos o que estamos exentos de que esto ocurra en nosotros, porque puede ocurrir, porque nos podemos llegar a acomodar tanto a una vida de activismo, pero no tener relación con Dios, pero no tener una comunión con Dios. El Señor muchas veces en nuestra vida viene a ser segundo o tercer lugar. Haga usted una prueba. Piense qué es lo primero que hace cuando se levanta. Busque el rostro de Dios o busque el celular. Nos deleita meditar en las Escrituras, como dijo el salmista. ¿Se acuerdan que el salmista, Salmo 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni silla de escarnecedores ha sentado, sino que su deleite, ¿dónde está? En meditar en la ley de Jehová. ¿Cuándo? De día y de noche. Hacemos esa meditación, nosotros nos deleita la palabra de Dios tanto que la andamos repitiendo, que la andamos estudiando. Probablemente a nosotros nos aburra leer un fragmento de la Biblia. Probablemente no somos capaces de leer 15 minutos porque leemos solo por salir del compromiso. Por ejemplo, hay gente que acostumbra a leer el proverbio, lo lee y estuvo. ¿Y qué aprendió del proverbio? ¿Qué es lo? Exacto, nada, porque solo lo leí por compromiso. Hermanos, nada de este mundo nos va a saciar, porque el único que nos puede saciar es Dios. El único que puede saciarnos es la comunión con Dios. Recuerdo que hace algunos años yo estaba hablando con una familiar y ella me pidió que orara por ella porque ella estaba en busca de un empleo. Y me dice: ¿me puede ayudar a orar, por favor? Porque quiero conseguir un trabajo. Y a los meses el Señor le provee de un trabajo. Como a los 2 meses de que ella tenía ese trabajo, me dice: fíjese que voy a renunciar a mi trabajo. ¿Y por qué? Es que no me gusta ir, me tratan mal. Entonces, ¿pero te acordás cuando estabas pidiendo por la provisión de Dios de que te diera un trabajo? Sí, pero es que fíjese que mejor voy a renunciar, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con nada. Porque no es Dios nuestra prioridad, porque no nos va a satisfacer un empleo, no nos va a satisfacer un cambio de estatus, sino que Dios es el único que nos puede satisfacer. Hermanos, el problema no es el jefe, el problema no es el empleador. El problema es que no estamos saciados de Dios y por lo tanto siempre vamos a sentir esa falta de algo, siempre vamos a sentir ese vacío. Recuerden ustedes que Cristo enseñó en Mateo 6:33 que había que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo demás venía ¿cómo? Por añadidura. Pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros pensamos primero en otras cosas y luego en Dios. Igual que los judíos. Estos judíos estaban enfocados en su vida terrenal. Estos judíos estaban enfocados en la parte material. Querían tener casas bonitas, casas adornadas, y descuidaron la parte que realmente importa. Descuidaron la comunión con Dios. Y Dios por eso les manda un profeta, les manda a Ageo, a decirles que están haciendo mal, que mediten bien en sus caminos, que mediten y ajusten sus prioridades, porque de lo contrario van a seguir así, van a seguir sembrando mucho, cosechando poco. Vean aquí en Ageo 1:8, el Señor les manda a que pongan manos a la obra. Y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Entonces el Señor dice: cuando ustedes obedecen a lo que yo les digo, yo soy glorificado. Y hermanos, cuando desobedecemos, por lo tanto, no glorificamos a Dios. Por lo tanto, debemos de ajustar nuestras prioridades, debemos de buscar glorificar al Señor, no glorificarnos a nosotros mismos. Y aunque yo no soy profeta como Ageo,
si yo solamente soy un inútil predicador, creo que el mensaje lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y el mensaje es: meditemos bien en nuestros caminos y hagamos los ajustes necesarios para glorificar al Señor, no para glorificarnos nosotros. Y es increíble, hermanos, cómo hay predicadores, y eso le transmiten a su congregación, en que ellos quieren ser glorificados, ellos quieren ser aplaudidos. ¿Han notado ustedes que hay muchos predicadores que hablan de su experiencia, de lo que les pasó a ellos? Y entonces la gente dice: ay, yo como quisiera que el Señor me usara como a Él. Pero ahí está queriéndose, el predicador quiere glorificarse. Pero vean que el Señor nos está mandando a construir el templo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Aquí no se trata de que solo Babel sea glorificado, de que sea glorificado Josué o alguien del pueblo. El Señor tiene que ser glorificado. Vean también en el versículo 12, hermanos, ahí mismo dice: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, que oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo en gran manera. Se temió el pueblo delante de Jehová. Entonces vean, hermanos, que la fidelidad de Ageo también al mensaje. Pero vean la respuesta del mensaje. Así que aquí vemos que el pueblo, que el líder, el gobernador, como el sacerdote, escuchan el mensaje y temieron, y entonces también el resto del pueblo. Así que mi esperanza, hermanos, es que usted y yo hagamos lo mismo, que usted y yo temamos a Jehová, no por el mensaje que yo he traído, sino por el mensaje de la palabra de Dios, y que tengamos temor de Dios, que tengamos respeto a Dios, y no seamos indiferentes ante una exhortación como la de esta noche. Pues yo le invito a que medite un momento, hermanos, hermanas, cuáles son sus prioridades, a dónde está puesta su mirada, a dónde está su corazón, a dónde está su deleite. ¿Qué excusa va a poner para no ajustar su prioridad? A veces decimos: estoy cansado. A veces decimos: es que a mí me cuesta, es que a mí me aburre. Así como a veces a mí me cuesta hacer dieta. ¿Verdad cómo me cuesta? La semana pasada salí a caminar y todo lo que va de esta semana no he salido. Y digo: ay, tengo que hacer, pero me cuesta. Pero no es excusa para dejar de hacerlo. Y a veces esa es nuestra prioridad. Le damos importancia a la vida material y no a la vida espiritual. Entonces dejemos de escondernos en ideas secundarias y arrepintámonos de nuestra desobediencia, confesemos nuestro pecado y actuemos. Vean en el versículo 8 qué es lo que le dice el Señor: suban, vayan, traigan la madera, construyan el templo, actúen, dejen de poner excusas. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros. En Hebreos 12, del 12 al 3 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Y voy a cerrar esta noche, hermanos, viendo un pasaje en Juan 6 y subsiguientes. Vean por favor conmigo Juan 6, 25. Juan 6, 25. Dice: allá al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y noten el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará.
porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿de qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió y dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Vean en el 35 y 36. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Es por lo que nos va a dar o lo estamos buscando por quién es Él? ¿Es porque realmente hemos creído en Cristo o porque satisface nuestro deseo religioso de decir que estamos en paz con Dios? Dejemos de enfocarnos en trabajar únicamente por las cosas perecederas y trabajemos por las cosas eternas. No busquemos solamente el pan que sacia el hambre física, sino busquemos aquel pan que sacia y que nos da vida eterna. Quiere el Señor que este mensaje no caiga en saco roto, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque nos permites meditar en tu palabra y darnos cuenta que muchas veces no buscamos tu rostro como deberíamos, que muchas veces nos hemos acomodado y hacemos las actividades quizá de mala gana, quizás por costumbre, pero realmente hemos descuidado nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Te pedimos perdón, Señor. Yo te ruego que así como levantaste al pueblo, como levantaste el espíritu, animaste el espíritu del pueblo que volvió de la cautividad, esta noche también puedas animar a los hermanos, hermanas que están en este lugar